La organización Unidad Popular y su representación en la Asamblea Nacional rechazarán la propuesta del presidente Daniel Noboa de incrementar el IVA al 15%, a la que califica como un paquetazo. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios el sociólogo Giovanni Atariguana. Él es director de Unidad Popular. ¿Cómo está? Buenas noches y gracias pues por estar aquí junto a nosotros en nuestros estudios. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Por supuesto, un saludo a toda la audiencia de FM Mundo. Para Unidad Popular es un placer compartir nuestras opiniones y nuestras propuestas. Gracias por estar aquí junto a nosotros. Un proyecto que debe ser debatido la próxima semana por el Pleno en la Asamblea Nacional con un incremento permanente del IVA de 1 punto, es decir, hasta el 13% de IVA y 2 puntos hasta el 15% que se lo haría de forma temporal. Estamos hablando de un impuesto general, porque eso es el IVA, no hay ninguna distinción, todos los ecuatorianos vamos a pagar por ese incremento de IVA. Ustedes, como lo dije hace un momento, lo consideran un paquetazo. Pero ¿hasta qué punto podría afectar realmente la economía de los ecuatorianos? Por supuesto que elevar el IVA al 15% es un paquetazo que pone en dificultades a millones de hogares ecuatorianos. En este país donde no hay empleo, donde la pobreza afecta a 5 millones de compatriotas que sobreviven con apenas $3 diarios, el hecho de que 208 artículos de la canasta básica se eleven, por supuesto la ropa, los zapatos, los útiles de aseo, los útiles escolares, las mochilas, la gasolina y el diésel están gravados con el IVA, por tanto también los insumos para el conjunto, incluso de las papas, etcétera. Es una ola especulativa. Entonces, castigar al conjunto de la población, porque no es lo mismo ser Juan Pérez, que gana $300 con las justas al mes para dar de comer a su familia, que ser Guillermo Lazo, que dueño del Banco de Guayaquil, que tuvo ganancias de 121 millones el año pasado. Es una medida que contrae la economía, porque si la gente compra menos, porque no le avanza, los comerciantes venden menos, la economía se estanca y por tanto no va a crecimiento, no habrá el desempleo aumentará. Por tanto, eso es lo que dicen todos los académicos, los expertos económicos fuera de los neoliberales, que es una medida que afectaría a la economía en su conjunto. Pero además, el tema es que hay alternativas distintas sin meterle la mano al bolsillo de la gente pobre, que es la mayoría en el país. Aquí hay un principio básico, María del Carmen, que es importante ubicarlo. El que más tiene, más debe aportar. Por tanto, los sectores sociales, los que no tienen trabajo, los que viven al día a día, no pueden seguir, digamos, sacrificándose cuando hay sectores de la sociedad privilegiados, grandes empresarios, la banca privada, que debería aportar de otra forma. Ahora, Giovanni, ya que mencionamos a Guillermo Lazo, justamente preocupa lo que ocurrió con la reforma tributaria de Lazo cuando él era presidente de la República, que entró por el Ministerio de la Ley, algo que ya está resonando un poco, ¿no? Recordamos que eso fue un evidente acuerdo de aquellos que se abstuvieron y luego criticaron, fue todo un espectáculo político y ya sabemos de quiénes estamos hablando. Criticaban y milagrosamente se abstuvieron y pasó por el Ministerio de la Ley. Ahora, ¿está un poco repitiéndose lo mismo dentro de la Asamblea Nacional? Porque no vemos que hay consensos claros sobre esto tampoco. Vamos a tener entonces que los ecuatorianos ver una ley que pasa nuevamente de esta forma y que además va tal como fue propuesta por el primer mandatario, es decir, no 15 puntos, 2 puntos temporales, sino 15 puntos, 15% permanente, no 3 puntos de aumento. Dos reflexiones, María del Carmen. La una es que esto de la temporalidad es otro engaño, porque si mañana se aprueba la elevación al 15%, va a elevarse todo el costo de la vida. Y luego de 2 años, cuando dicen que baja los 2 puntos, ¿usted cree, y la gente que nos escucha, que los precios de las camisas, de los zapatos, de las compras van a bajar? Evidentemente que no. El garrotazo, el paquetazo al pueblo se habrá dado. Segundo, por supuesto que las fuerzas políticas, tanto del presidente como las fuerzas que tienen más diputados en la Asamblea,
han venido actuando. Ahora nos dicen que no hay plata para pagar salarios, pero en diciembre aprobaron una reforma que les perdonó a los grandes empresarios morosos y a la banca en intereses y multas cerca de 2.500 millones de dólares. Entonces, cuando el presidente Noboa nos pide a los ecuatorianos que nos pongamos las camisetas, nosotros le decimos, presidente, empiece usted, cóbrele a la corporación Noboa los 89 millones de dólares que no paga de impuestos, que es una deuda no solamente con el Estado, sino con el pueblo ecuatoriano. Y por supuesto hay que estar atentos de que aquellos sectores que hoy dicen que están contra el IVA, porque es del clamor popular, varias organizaciones sociales, la CONAIE, el FUD, la UNE, los sectores poblacionales saben que es una medida que afecta al pueblo. EDC y el Partido Social Cristiano han dicho que se oponen más o menos con los mismos argumentos. Pero hay que estar atentos el día martes porque viene tanto el Ministerio de la Ley, si es que no se aprueba ningún informe, y el otro es a lo que está jugando parece el Partido Social Cristiano. Aprobar un proyecto sin que se incluya el IVA, pero creen que nos olvidamos que el presidente Noboa tiene el derecho constitucional al veto. Y no hay 92 votos si el presidente Noboa pone el veto al IVA. Entonces, la única forma de quienes estamos en contra de que se dé este paquetazo del IVA es archivar el proyecto y exhortar, conminar al presidente Noboa que las otras alternativas, como subir el impuesto a la salida de divisas, como poner una contribución o un impuesto a las grandes ganancias de la banca y los grandes empresarios, debe venir en otro proyecto. Lo otro simplemente será, como dice nuestra gente, puro tongo, porque si, se aprueba cualquier cosa, el presidente ejercerá su derecho al veto y estaremos con un paquetazo. Pero además, María Carmen, hay que tener presente que lamentablemente el gobierno está pensando en la lógica del Fondo Monetario y hay un combo de medidas contra el pueblo. Subir el IVA, subir los combustibles, despidos masivos en el sector público y privatizaciones. A ver, no estamos hablando tampoco de subir los combustibles, Giovanni, sí es importante el tema de la focalización, es necesario en nuestro país. Estamos viendo lo que sucede en Argentina, vemos lo que pasó en Colombia. En Ecuador se tienen que tomar decisiones con respecto a esto porque el país, los gobiernos no pueden seguir subvencionando el costo de los combustibles. Además, es un sinsentido, ¿no? Porque recordamos en la consulta popular el cierre del bloque ITT, ¿no? Del Yasuní, porque vamos a dejar de recibir, lastimosamente, un país pobre como nosotros, dejar de recibir pues un importante ingreso, mientras otros que tienen mucho más dinero que Ecuador siguen ahí explotando como si nada, y nosotros bien gracias, sin tener en este momento dinero para afrontar la situación crítica que estamos viviendo. El tema es, sí, se cierra el bloque Yasuní, pero al mismo tiempo estamos subvencionando, subsidiando el tema de los combustibles. No tiene lógica, es un contrasentido. A ver, es importante ubicar que los subsidios sirven en la medida que favorezcan a los sectores populares. Y si vamos a hablar de subsidio y su rendimiento, tienen que transparentar todas las cifras, María Carmen. Por ejemplo, por supuesto que estamos de acuerdo que quienes tienen autos de alta gama paguen gasolina sin subsidio. Que no tengan subsidio las grandes empresas pesqueras, las camaroneras, las mineras transnacionales. ¿Por qué las grandes empresas que están sacando multimillonarias ganancias en la Amazonía ecuatoriana tienen que tener una tarifa reducida en el diésel? Pero además hay otro subsidio. Mientras nosotros estamos pagando en nuestras casas o los pequeños negocios 10 centavos kilovatio hora, las empresas mineras transnacionales les cobran apenas 5. Esos son subsidios sin sentido. Vamos a ver otros subsidios. Por ejemplo, los sectores llamados, entre comillas, productivos, exportadores, importadores, tienen exenciones tributarias, le llaman ahí sí estímulos, pero en realidad son subsidios, que al año dejan percibir el Estado ecuatoriano 5.000 hasta 6.000 millones de dólares. Ahí focalicemos, porque hay sectores que no merecen, porque no han generado trabajo y obviamente debemos ubicar. El tema de los combustibles es muy sensible. Por supuesto, si se sube la gasolina, sube todo. Afortunadamente ha dicho el presidente Noboa que no va a tocar el diésel, lo cual sería realmente complejo. Pero en el tema de la gasolina, por supuesto, hay que ubicar quiénes tienen gasolina para sus negocios. Motos, panaderos, tenderos,
gente que lleva su mercadería. Entonces, tenemos que ubicar. Por supuesto, si hay elementos técnicos para que los que tienen autos de alta gama lo hagan, estamos plenamente de acuerdo. Pero veamos la visión completa. En el tema del Yasuní, nosotros somos claros. No se puede sacrificar a los pobres con el IVA, ni a la naturaleza. Los ecuatorianos dimos un debate muy importante el año pasado y de manera mayoritaria, con el 60%, nos pronunciamos por defender el Yasuní. El propio presidente Noboa, vale recordarlo, así es, hizo campaña por el sí y daba argumentos que no eran los de Yasunidos, no eran los de la Unidad Popular, era de JP Morgan, sí, claro, que decía que no era rentable, que no era cierto que eran $1.000 millones, ¿no es cierto? Pero hay alternativas. Hasta que llegó a ser presidente y se dio cuenta del déficit fiscal de Ecuador. No, hasta que se dio cuenta que, digamos, tenía que tomar medidas para ajustar. Insistimos, hay $2.500 millones de deudas en firme en el Servicio de Rentas Internas y el presidente no hace nada por cobrar. La CEPAL dice que en el Ecuador se evaden impuestos por 7.000 millones al año. Vea, que no cobra toditos. El 10% son 700 millones. No necesitamos sacrificar ni a los pobres ni a la naturaleza. Necesitamos decisión política. El impuesto a la salida de divisas. Ahí sí, para defender la dolarización. ¿Pueden o no pueden pagar las grandes empresas y banca que están sacando sus ganancias multimillonarias a paraísos fiscales lo que pagaban antes 5 o 6? Eso rendiría cerca de $500 millones. Entonces, ¿por qué vamos a sacrificar una vez más a la población? Porque además, un tema al debate. ¿Para qué nos van a cobrar tantos impuestos? Dicen que para la guerra, dicen que para educación y salud. Ese es el cuento de siempre. Veamos ahora, ¿por qué no pagaron los salarios o pagaron salarios atrasados esta vez? Que no hay plata. Pero acaban de pagar el 31 de enero 275 millones de deuda externa. Entonces, ahí sí son puntuales. Pagan la deuda externa con los acreedores internacionales y los tenedores privados de los bonos. Pero la deuda con el pueblo, la deuda interna, los municipios, las universidades, una cifra nomás, acaba de denunciar las universidades públicas que hay un recorte de $88 millones. Solo cobrándole a la corporación Noboa lo que debe, 89 millones, no hace falta meterle la mano en la educación. Entonces, son cosas que el pueblo debe saber y que debemos plantear en el debate para que cambien. Ahora, Giovanni, centrándonos un poco en lo que puede suceder la próxima semana en la Asamblea Nacional, y lo dije hace un momento, preocupa un poco esta idea de que está rondando de que puede pasar por el Ministerio de la Ley, que sería un lavado de manos nuevamente por parte de la Asamblea Nacional. Vemos cómo, por ejemplo, se habla de estas propuestas de los informes de minoría que no tienen ningún sentido, porque solamente el presidente de la República puede definir impuestos. Claro. Exactamente, no puede, la Asamblea Nacional no puede hacer nada que tenga que ver con impuestos. Entonces, de alguna manera, vamos hacia eso. ¿Cómo se ve en las cosas que dicen dentro de la Asamblea Nacional? A ver, nosotros vamos a participar primero el día sábado en una asamblea popular a nivel nacional aquí en la ciudad capital, con las organizaciones sindicales, el FUT, los campesinos, la UNE, las federaciones estudiantiles, y vamos a, desde los sectores organizados, a plantear nuestra oposición. Como Unidad Popular, que estamos representados en la Asamblea, el día lunes vamos a presentar la moción de archivo del proyecto económico urgente. Hacia allá van ustedes. Esa es nuestra propuesta, por no supuesto. Modificar, y por supuesto, archivar. Archivar la subida del IVA, porque es la única forma para no dejar vivo el proyecto y que venga un veto, y menos que pase por el Ministerio de la Ley. Pero en la misma resolución debe plantearse la combinación al presidente Noboa, que tome en cuenta las alternativas, como este tema del impuesto a los grandes empresarios, a las ganancias de la banca, porque efectivamente el que más tiene, más debe aportar. Vamos a ver, el pueblo ecuatoriano debe estar muy atento, porque no es la Asamblea en su conjunto. Sí, la Asamblea es el colectivo, pero dependemos de la coherencia entre lo que dicen y lo que van a hacer de la RC, del correísmo y del Partido Social Cristiano. Si es que ellos dicen y han sostenido, incluso con argumentos, coinciden con que el IVA es perjudicial y que están del lado del pueblo, tendrán que votar conforme a ellos. Si facilitan por una abstención el que pase por el Ministerio de la Ley o favorecen el veto presidencial,
quedará absolutamente claro que esas fuerzas políticas son cómplices del paquetazo del pueblo ecuatoriano. En todo caso, son momentos claves porque está, digamos, en discusión cómo financiar el Estado. El presidente tiene que en el mes de febrero presentar la proforma presupuestaria, porque el presupuesto está prorrogado, y nos tiene que decir a la hora de la verdad, ¿va a poner plata para la seguridad? ¿Cuánto? Para educación, para salud. Se habló ya de más de mil millones de dólares. 1000 algo. Vamos a ver el tema del presupuesto, porque la Federación Médica acaba de decir que se va a reducir 600 millones en salud, una locura. ¿Cuánto falta en medicina? Sí, salud, las universidades. Salud debería ser intocable, definitivamente. Ni educación ni salud. Exactamente, pero vamos a ver cómo viene la proforma, porque muchas veces lo hizo Correa con el terremoto, lo hizo Moreno en medio de la pandemia, lo hizo Lasso en la reforma tributaria, y siempre nos dijeron que era para educación, para salud y todo. Pero el rato se aumentó el IVA en la época de Correa, pero el rato del tema, María del Carmen, ¿dónde está la obra? No hay educación, no hay salud, no hay obra pública. El propio Guillermo, digamos, Lenín Moreno en la pandemia comenzó a subir la gasolina y subió buena parte y no llegó nada. Entonces el pueblo también no come cuentos, el pueblo quiere efectivamente atención a sus problemas. Y pongo un tema que afortunadamente incluso el Partido Social Cristiano ha cogido el tema que hay que debatir, y el presidente incluso dijo que hay que discutir el tema de la deuda externa. Giovanni, debo ya finalizar esta entrevista, pero antes le quiero preguntar, alternativas, estamos hablando de alternativas, pero ¿cuáles pueden tener los mismos beneficios económicos para reemplazar este aumento del IVA? Porque el IVA es inmediato. Es inmediato y estamos hablando de más de 1.000 millones, ¿no? Es interesante. ¿Qué puede ser así? ¿Qué puede tener esos beneficios que puedan equipararse? Porque si hablamos de beneficios a largo plazo, esto no sirve para nada, porque ahorita necesitamos definitivamente hacer frente a esta situación para tomar las acciones necesarias en esta crisis de inseguridad que estamos viviendo. Bueno, el tema del IVA tampoco es que es inmediato. Primero porque son los 1.000 millones que calcula el gobierno de aquí hasta el mes de diciembre, y está atado al tema del consumo. Pero es lo más inmediato que hay. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente va a dejar de comprar y habrá menos transacciones, entonces tampoco es que va a rendir, pero sobre todo va a golpear a la ciudadanía. Inmediato es, por ejemplo, cobrarle a la Corporación Novoa 89 millones. 89 millones, pues. Pero es uno de los 50 más importantes deudores. Ese es el caso más emblemático. Pero ahí está. Hablemos de valores que puedan equipararse al aumento de solamente cobrando las deudas en firme, y es decisión política del SRI, por tanto del presidente Novoa, son 2.500 millones. Establecer la tarifa de 6% al impuesto salida de divisas son 500 millones. 5%. No, al 5% y unos plantean al 6%. Pero esos son 500 millones al año. Y si le ponemos 500 millones efectivamente de un impuesto a las grandes empresas, solamente un dato. Las 50 mayores empresas de este país, no me refiero al emprendimiento de Atuntaqui, de Quito, del sur, las 50 empresas más grandes tuvieron ganancias, María del Carmen, equivalentes a 2.700 millones de dólares. Sí pueden dar un 5%, pues. Eso estamos hablando no menos de 500 millones, equiparable al tema del IVA. Pero volvemos a poner un tema, el de la deuda externa. El presidente Novoa lo dijo para el 25 y 26. Si la comunidad internacional nos quiere apoyar, como dice, porque estamos, dicen, en guerra, porque hay que defender la vida, porque educación, salud, denos un respiro, pues. ¿Por qué no se declara la suspensión del pago, por lo menos, no del 25, del 24? Este año está por pagarse 8.000 millones de dólares. Esa es la verdadera razón del hueco fiscal, que nos den un espacio para que la gente pueda vivir, pueda producir, pueda trabajar, y no se trata de decir no vamos a pagar, pero necesitamos reprogramar. El propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que los países no tienen vía de desarrollo si siguen pagando más deuda que en salud, educación y trabajo. El propio Banco Mundial en un último informe dice que es indispensable que los acreedores amplíen los plazos y acorten los intereses. Entonces es un tema que es de cumplimiento inmediato. ¿Qué es primero, la vida o la deuda externa?
En todo caso, veremos qué ocurre la próxima semana en la Asamblea Nacional. Todos vamos a estar pendientes y esperamos que no haya pues este lavado de manos que ya se está un poco planteando al interior de la Asamblea Nacional. Le quiero agradecer nuevamente a Giovanni Atariguana, director de Unidad Popular, por habernos acompañado en este espacio. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.